Verán ustedes, el pasado día 12 de marzo se celebró el Día Mundial del Glaucoma, una enfermedad que afecta a ese órgano tan importante que el poeta llamaba las ventanas del alma, a los ojos. Y con tal motivo nos hemos puesto en contacto con alguien que de esto, de los ojos, de cómo funcionan, de para qué sirven, de cómo se estropean, de cómo se pueden arreglar cuando enferman, sabe mucho, un catedrático de oftalmología de la Universidad de Santiago de Compostela y además director del Instituto Oftalmológico Gómez Ulla. Doctor Francisco Gómez Ulla Irazazábal, muy buenos días. Buenos días, Ignacio. ¿Qué Qué tal, bonita introducción, las ventanas del alma. Eso dijo un poeta y a mí me parece precioso, ¿verdad? Precioso, precioso. Oye, vamos a ver, luego hablamos de más patologías que afectan a la gente a medida que avanza la edad, ¿no? Porque se nos va deteriorando como casi todo. Pero en el caso del glaucoma, ¿qué es el glaucoma y qué consecuencias tiene cuando no se trata adecuadamente? Bueno, el glaucoma en general podemos decir que es un aumento de la presión intraocular por encima de lo normal y que va a producir secundariamente un daño en el nervio óptico si no se controla a tiempo, ¿eh? Y por lo tanto va a ir produciendo una pérdida progresiva de campo visual primero y de la visión central después cuando afecta al centro de la visión. Y ese es el problema, que es una enfermedad que llamamos la ceguera silenciosa, porque generalmente no da síntomas, porque no duele, el ojo no se pone encarnado, hasta que el paciente ya tiene un estado avanzado de la enfermedad. Por eso es tan importante realizar revisiones periódicas a partir de los 40 o 45 años y especialmente si uno tiene síntomas, antecedentes familiares de glaucoma. Es que es tremendo porque, según los datos de la OMS, tenemos más de 500.000 de enfermos de glaucoma en España y el 50% no lo saben, están sin diagnosticar. Sí, y depende de los estudios de estadísticas que utilices, estamos hablando de entre 2-3% de personas en España. Es decir, más de 1 millón de personas tienen la enfermedad. Y como muy bien tú apuntas, casi el 50% desconocen que la padecen, como es lógico, porque no han ido a lo mejor al oftalmólogo, no le han tomado la presión ocular, que no es el único dato, hay otros datos, por supuesto. Y por lo tanto desconocen este problema. Oye, por cierto, ¿tiene algo que ver la aparición con mayor frecuencia del glaucoma con la edad? Sí, evidentemente hay un aumento, el glaucoma crónico simple o glaucoma de ángulo abierto, que es el más frecuente, aumenta su frecuencia y su prevalencia a medida que vamos cumpliendo años. Probablemente porque hay un fenómeno, hay muchos fenómenos implicados, aparte de genéticos, pero hay uno de ellos que está relacionado con que la malla trabecular, que es la zona por donde sale el humor acuoso, que es el líquido que tenemos en el interior del ojo, y que le da la presión, o el tono, o la tensión, como quiera llamarlo al ojo, pues esa malla trabecular se va obturando y entonces va saliendo menos cantidad de humor acuoso del que se está generando. Claro. De alguna manera podemos decir como un lavabo, si tenemos el grifo abierto, aunque está el desagüe, si abrimos mucho ese grifo, pues el agua acaba desbordando, ¿no? Y de alguna manera, no sé si es un símil que se entiende bien, pero perfectamente. Oye, y la pregunta es, supongamos que diagnosticas a una persona de esta patología, y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, afortunadamente, yo me acuerdo siempre cuando empecé la residencia, hace muy poquitos años. Sí, nada, anteayer. Y teníamos un medicamento, que era la pilocarpina, que además hoy se utiliza para otras cosas, como es para intentar que las personas combatir la presbicia, la vista cansada durante unas horas, ¿no? Y era el único medicamento que teníamos. Hoy, afortunadamente, tenemos 4 tipos de medicamentos distintos, de gotas, para que lo entienda la gente, que pueden ser una combinación de varias de ellas, hasta 4, que nos permiten controlar este glaucoma generalmente en muchísimos pacientes, ¿no? Y estamos en este momento esperando a ver si se aprueba en España otro fármaco más, que es un inhibidor de la roquinasa, y que ya está aprobado en Estados Unidos, y además estamos trabajando en el instituto en otro nuevo fármaco para el glaucoma de ángulo abierto, Es un fármaco ahora mismo de la fase de investigación, se llama el DE-130, es un nombre que se le da mientras que está en fase de investigación. ¿Qué quiere decir? Que el abanico terapéutico es alto.
Cuando fracasa la primera línea de tratamiento, que es los colidios, las gotas, bien, un fármaco o hasta 4 fármacos, tenemos una segunda línea de tratamiento también relativamente poco agresiva, que es el láser selectivo, el SLT que se llama, un láser selectivo de toracoloplastia, que además se puede repetir. Y si fracasa ya eso, tenemos que recurrir, por supuesto, a la cirugía, en donde tenemos diferentes técnicas quirúrgicas, incluso cirugías mínimamente invasivas que nos permiten colocar implantes para drenar ese líquido que sobra y por lo tanto mejorar la presión intraocular y mejorar y evitar que siga progresando la enfermedad. Porque lo importante de todos estos tratamientos es que desgraciadamente no revierten lo que se ha perdido, pero evitan que siga progresando. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz, para evitar que llegue un paciente a un estadio avanzado en donde ya lo único que podemos hacer es mantener el poco resto visual que le queda. Está clarísimo. Oye, Francisco, ¿y cuáles son, además del glaucoma, que se ha celebrado el Día Mundial el pasado día 12, qué otras patologías son las más frecuentes en las personas de más de 65 o 70 años? Bueno, te podría hablar de una patología banal. Bueno, banal no está banal, pero que son las cataratas, claro, que todo el mundo conoce, evidentemente. Pues a medida que vamos envejeciendo, nuestro cristalino se va haciendo se esclerosa más, se hace más duro, más rígido, y al mismo tiempo empiezan a aparecer opacidades. Cuando estas opacidades son ya más o menos importantes y alteran la visión, le llamamos cataratas. Y las cataratas hoy en día, afortunadamente, se operan y se operan con mucho éxito. Y además, no solamente, claro, antiguamente las cataratas se operaban cuando un paciente no veía. Claro. Hoy, afortunadamente, la calidad de vida y la demanda de las personas hace que se operen mucho antes porque quieren ver bien. Y quieren ver bien incluso si se operan sin gafas. Nosotros tenemos que recurrir no es válido para todas las personas, por supuesto, depende del tipo de ojo, pero tenemos que recurrir a rehabilitación de la cirugía de catarata con lentes intraoculares que permitan a un paciente ver de lejos, de cerca y en visión intermedia, lo que se llaman lentes multifocales o trifocales. Es decir, no solamente restauramos la visión, sino que intentamos restaurar la visión para una persona que ya no tenga presbicia. Y eso es un avance importante y es la cirugía más demandada en este momento en oftalmología, ¿no? Y que además, también, sí, dime, no, te iba a decir que además es una cirugía relativamente sencilla, ¿no? Sí, vamos a ver. Sabiendo. Todo es sencillo, pero quizás retirar una muela es sencilla, pero a veces se infecta. Está claro. A los médicos nos gusta hacer las cosas muy bien, pero también sabemos que hay que intentar que no ocurran complicaciones, como es natural. Entonces, pero vamos, sí, es una cirugía hoy en día con unos éxitos altísimos, de más del 95%, por supuesto. Está claro. Oye, y una cosa que tenía yo ganas de preguntarte, porque tú estás metido además siempre en investigación, una de las áreas menos conocidas de la práctica clínica. ¿Por dónde van los tiros, si es que van por ahí, en la utilización de pues esto que se está aplicando en otros campos, como pueden ser, por las células madre, etcétera, etcétera, a la hora de restaurar lo que está dañado en los ojos? ¿Hay algo nuevo por ahí? Bueno, sí, hay mucha investigación con células madre, con terapia génica. De hecho, en España, en el mundo, y en España ya tenemos por primera vez una terapia génica para tratar una enfermedad hereditaria, lo que hoy se conoce como enfermedades raras, ¿no? Que es la retinosis pigmentaria, pero producida por un gen, el RP65, ¿no? Entonces, sí, se está avanzando en este tema. Hay trasplantes de retina. Ojo, que nadie piense, los trasplantes de retina todavía no son utilizables en la práctica clínica real, porque todavía no son eficaces. Pero hay un avance importante y yo creo que en los próximos años vamos a ver un avance impresionante en terapia génica, porque hay una investigación enorme en todo el mundo en enfermedades raras, como son todas las enfermedades hereditarias de retina y también algunas enfermedades del segmento anterior, como puede ser a nivel de la córnea, ¿no? Pero tú que me preguntabas antes por otras enfermedades otras enfermedades frecuentes, mayores, ¿no? A ver, te podría hablar de muchas, pero desde luego hay una que no podemos dejar de hablar, que es la de MAE, la degeneración macular facial a la edad. Claro. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que afecta en España a más de 700.000 personas. Caramba. Y además tenemos dos tipos de MAE. La forma húmeda, que es la más frecuente,
y que tiene tratamiento desde hace más de 10 años, desde que hemos descubierto los antiangiogénicos para introducirlos en el interior del ojo, pues nos permite tratar con un grado de éxito bastante elevado este tipo de pacientes para que no sigan perdiendo visión. Tenemos dos fármacos fundamentalmente y estamos esperando que en España aprueben, y espero que sea en el mes que viene, un tercer fármaco, el BioBio, que ya está aprobado en Estados Unidos hace 2 años y en Europa hace 1 año. Y tenemos otro fármaco más, que es el faricimab, que también se acaba de aprobar por la FDA en Estados Unidos. Es decir, que hay una esperanza para este tipo de personas. Y en la demás seca o atrófica, que no había tratamiento hasta ahora, pues ya tenemos un primer fármaco que estamos esperando a que lo aprueben las autoridades sanitarias a nivel mundial para poder ponerlo para detener la progresión de la enfermedad. Es decir, que hay muchos avances que se están produciendo y que hacen que cada vez las personas no es que vivan más, es que vivamos mejor, con mejor calidad de vida. Y desde luego, mantener la visión de las personas es lo más bonito que existe en este mundo. No cabe ninguna duda. Para terminar, Francisco, recomendación fundamental para la gente a la hora de cuidar sus ojos. ¿Cuándo y desde cuándo hay que empezar a ir a mirarse, como decimos por aquí, a un oftalmólogo para que vea si estamos bien? A ver, si estamos hablando de personas mayores de 60 años, yo me iría un poquito más atrás. Sí. Es decir, a partir de la presbicia deberían mirarse todas las personas. Ya dejo al lado todo lo que es la revisión en los niños. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de los 45 años es la edad donde puede aparecer glaucoma, podemos detectarlo más fácilmente. Por lo tanto, esto enlaza con el principio de la entrevista que tú me comentabas. Y después, a partir de ahí, evidentemente, hay que hacer una revisión cada 2 o 5 años, dependiendo de cómo haya sido la revisión basal. Y cada vez que uno tenga síntomas. ¿Qué síntomas son? Pues que vea algo menos, que note moscas volantes como puntitos negros que se mueven, que tenga luces o chispazos en su visión, porque puede ser un síntoma de que hay una alteración del vitrio y de la retina y por lo tanto algo está funcionando mal. Y fundamentalmente estos son los datos fundamentales que hay que tener en cuenta. Pues señores oyentes, si ven las líneas torcidas o claro, de este tipo. Claro. Pues señores oyentes, no hay como hablar con gente que sabe, y algunos son hasta catedráticos, como por ejemplo el doctor Francisco Gómez Ulla, a quien yo le agradezco mucho que nos acompañe, que siga trabajando e investigando para que esas ventanas del alma nos sigan funcionando bien, y desearle, por supuesto, que tenga una muy feliz semana. Francisco, un abrazo muy grande. Igualmente, Ignacio, un abrazo grande y gracias una vez más por tus entrevistas, que siempre son tan entretenidas y tan esclarecedoras para todo el mundo. Y esperemos que también clarificadoras para nuestros oyentes. Un abrazo, Fran. Y igualmente un abrazo para todos los oyentes. Adiós.